Jeremías capítulo 8, versículo 4. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Amén. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Amén. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Bueno, habiéndola encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Dice así: le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Amén. Dios bendiga su palabra. En el día de hoy me gustaría predicar respecto a estos versículos, pero quiero un poco de generalidades respecto a Jeremías. Él era un profeta muy conocido porque lloraba bastante, pero era porque era una persona muy empática con la situación que se vivía porque era del pueblo de Israel. Y por ende, él como era profeta, era el que transmitía el mensaje de nuestro Señor hacia el pueblo. Y lo que hacía Jeremías intercedía por nosotros. Pero lo que el Señor le decía siempre que iba a traer dolor y muchas cosas más que eran malas para el pueblo de Dios, por lo que decía y Jeremías decía que no fuera así, que tuviera misericordia y todo el tema. Por eso es que era una persona muy empática y al respecto había y, y ¿por qué estaba tan malo este pueblo? Porque se estaba haciendo mucha idolatría, había rompido el pacto que habían hecho con Moisés, ya no adoraban solamente en el templo, y cuando se terminaba el culto, por así decirlo, iban a adorar a sus dioses en la noche. ¿Y qué estaban haciendo? Cosas tan horribles como sacrificios a sus ídolos, pero ¿qué tipo de sacrificio? Hacían la matanza de niños. Hubo un monte, el monte Harem, no me acuerdo muy bien en este momento, pero había un monte que fue titulado como el monte de los sacrificios, que era donde mataban a niños para los sacrificios a sus ídolos. Se habían juntado con los egipcios, y se habían juntado, habían hecho pareja y habían tomado no solamente sus costumbres, sino sus tradiciones, sus dioses. Así que estaba molesto nuestro Señor. Pero en este caso, cuando dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, o sea que está hablando el Señor. ¿Y qué dice? El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque el Señor seguía teniendo un poco de fe por su obra que había hecho. Sabía que el que se cae igual se puede levantar, el que se desvía no vuelve al camino. Bueno, con esa pequeña introducción, hermano, quiero decirles que el título que le quería dar a este mensaje es Empezar de nuevo. Es un poco bastante duro, pero yo lo he dividido así, porque en la vida del cristiano todos tenemos caídas, pero como decía en una prédica por ahí atrás, es que cuando miremos atrás, que no seamos como la estatua de sal, que nos quedemos ahí y recordemos y nos muramos en ese atrás y volvamos a lo que es atrás. Si vamos a mirar para atrás, que sea para que de dónde nos sacó el Señor y mirando hacia el futuro, porque todo lo que hemos pasado. Bueno, quiero dar unos ejemplos de los que tuvieron caída, porque en realidad muchos miramos en la Biblia que decimos a los, a los personajes de la Biblia no les pasaba nada malo, ellos no se equivocaban, ellos eran perfectos prácticamente porque uno los conoce como así, o al menos a mí me pasaba que uno a medida que va estudiando la Biblia se da cuenta que los personajes de la Biblia son tan humanos como nosotros, pero el Señor así tiene un propósito con ellos. Podemos ver en Lucas 22, 55 al 57, cuando un personaje tan conocido como Pedro que niega a Jesús, incluyendo cuando dice, no, Señor, yo no te voy a negar, pero Jesús le dice, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Ahí tuvo la primera caída un personaje tan importante como Pedro.
que ya sabemos lo que pasa con él después. Y otro personaje podemos verlo en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 12. Un personaje tan importante como Moisés. ¿Y qué pasa en su inicio? Porque tenemos que saber que en sus inicios Moisés se juntó con un egipcio y todo el tema de que fue adoptado por una egipcia, pero tenía a su madre que le enseñaba respecto a Dios y todas las tradiciones y la religión. Tenía sus bases cristianas. Y él sabía que el pueblo de Israel estaba bajo la custodia de los egipcios. Y él le molestaba eso. Pero ¿qué quiso hacer él? Obrar por sus manos. ¿Y qué hizo? Mató a uno de los guardias, por así decirlo, que, que estaba golpeando a un judío. Y ahí, ¿qué pasó con Moisés? Se tuvo que ir de Egipto y se fue. Tuvo 40 años en el desierto. Y bueno, viendo eso, hasta ahí tenemos la caída. La caída de dos grandes personajes. No quiero ahondar en más personajes, pero hay dos decisiones. O seguimos a Cristo o nos volvemos atrás cuando nos caemos. Por eso quiero hablar de empezar de nuevo, pero más que empezar de nuevo, pero con Cristo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque muchas veces decimos, sí, quiero empezar de nuevo, pero muchas veces nos hacemos con nuestra fuerza, y no es con nuestra fuerza, sino con Cristo. Entonces, acá está el otro punto que quiero anotar, que es la decisión. Después vemos en Juan 21:17 a Pedro de nuevo, avergonzado la verdad y todo el tema, y Jesús ya había resucitado y decía, no puedo seguir a Cristo y todo el tema, pero el Señor le dice, lo perdona y le da un propósito, que es el propósito que todos podemos tener en realidad, solamente falta que lo descubramos. Dice, pastorea mi oveja, o sea, el Señor quería que fuera un pastor. Y ahí vemos a Pedro cambiando de la noche a la mañana y aceptando el perdón de Dios, porque muchas veces no aceptamos el perdón de Dios, muchas veces porque en realidad esto que sea de gracia, que seamos salvos, que seamos perdonados, es algo que no nos cabe como humanos. Y es difícil perdonarse a sí mismo. Y esa es la parte más difícil de empezar de nuevo, porque perdonarnos a nosotros mismos, porque el Señor ya nos perdonó. Cuando nosotros pedimos disculpas, sinceramente el Señor ya nos perdona, pero falta esa parte que igual nosotros nos perdonemos. Y ahí vemos el, que Pedro hasta sus últimos días honró a Dios. Podemos saber que se decía que Pedro murió crucificado en forma invertida solamente porque no era digno de morir como su maestro. Y ahí vemos uno de los personajes. El otro personaje es Éxodo capítulo 3, 10, 12, que es mismo Moisés. Pero, ¿qué pasa en este momento? Moisés es llamado a liberar el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Es las mismas dudas que tenemos cada uno. En ese encuentro en que el Señor dice, Moisés es llamado a liberar el pueblo de Israel. Pero Señor, yo no tengo nada que hablarle. ¿Por qué no manda a mi hermano? Mi hermano tiene más cosas para hablar y se dice por las interpretaciones que se da en la Biblia que Moisés era como un tartamudo. Pero el Señor le dice, tú tranquilo, yo te diré qué hacer. Y le dice esto otro. Pero él confía en el Señor. Y aquí sabemos todos los otros milagros que tuvo Moisés. Y así fue obrando el Señor en él. Y todo a partir de la decisión que tomamos. Desde que nos equivocamos hasta que el Señor nos llama y nos dice y nos da el propósito. Uno lo toma o lo deja. Y eso es básicamente los puntos que quería dar. Ya a modo de conclusión, me gustaría mostrar una pequeña diapositiva que ya quería que terminar con unas pequeñas ilustraciones. Denme un segundo.
Deme un segundo. La papa y el huevo. Ya, yo creo que hartos la han escuchado esta ilustración, pero a mí me gusta mucho. Cuando uno cocina un huevo con agua hervida versus cuando cocina una papa con agua hervida, ¿qué pasa? La papa se ablanda y el huevo se endurece. Y es como la vida. Cuando tengamos una prueba, ¿qué vamos a hacer? ¿Ablandarnos o endurecer? Eso es básicamente lo que pasa en las pruebas que el Señor nos da. No quiere que nos ablandemos, sino que nos endurezquemos. Que cada prueba que tengamos nos sirva como de lección, tal vez para otra persona, otro testimonio. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aunque de repente es conforme a nuestro propósito que somos llamados. Capaz que uno no nos tenemos tan claro el propósito, pero busquemos qué propósito tenemos. El propósito general que tenemos todos se ve en el último capítulo de Mateos, la Gran Comisión. Ir por el mundo y predicar la nueva buena. Es lo que tenemos que hacer todos. Y por último, un último dibujito. Ay, no se me cambia. Esto es la vida, básicamente. Es un ritmo sinusual para los que conocen, es un ritmo normal de latido. El corazón tiene alto y bajo, y así se mantiene vivo. Nuestra vida es lo mismo, va a tener bajos, altos y bajos. Cuando estemos arriba, adoremos al Señor. Cuando estemos abajo, también adoremos al Señor. Y si la curva se aplana, ¿qué significa? Que estamos muertos. De eso se trata la vida, de las pruebas y tentaciones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que les haya sido de bendición esta predicación. Señor bendiga a nuestra hermana Tamara.